escogieron a 7 hombres respetados, llenos del espíritu y de sabiduría. A ellos los eligieron para servir la mesa. A menudo las personas piensan que el servicio es solo para pastores o misioneros, que el servicio es una labor para unos privilegiados. Pero eso no es así. Todos somos elegidos a servirle al Señor y a los demás con lo que Él nos ha dado, porque cada uno ha recibido un don especial para el servicio a través del Espíritu Santo, para que ayudemos a edificar la vida de los demás a la manera de Jesús, con amor, porque el amor es la motivación más profunda del cristiano, el motor que lo mueve a hacer lo que hace por la causa del Señor. El servicio a Dios fluye de un corazón agradecido a Él por perdonarnos y salvarnos. Dios nos llama a una vida de servicio. Por eso, es momento de activarse y se renueve el deseo de servirle al Señor. Porque eres elegido para servir la mesa con este don extraordinario que Dios depositó en ti. Sirvamos a Dios con todo lo que pensamos, decimos y hacemos, porque el servicio es un estilo de vida, que la gente pueda ver en nosotros personas diferentes, con una vida que muestre todo el tiempo el amor de Jesús. Banquete, elegidos para servir la mesa. Sabíamos que algo iba a empezar a pasar en esta ciudad y el Espíritu Santo alerta, y sabemos que esta ciudad es vulnerable no solamente acá, sino en diferentes barrios, en diferentes zonas de la ciudad. Y lógicamente comenzamos a llamar a Mauricio, que está cuidando acá, y me dijo, no, está todo normal. Después ya tenía temores y sucede que el agua no entró por fuera, sino que se abrieron ojos de agua, como se le llama, y comenzó a brotar por debajo el agua y comenzó a haber una situación. Pero yo quiero dar gracias a Dios por aquellos hermanos que son como los que a veces no vemos y no los vemos aquí en el púlpito, ni siquiera los vemos a veces en el área de... Y en esta serie de servicios tal vez podremos enseñarles a algunos de ellos, porque a esa hora con mi esposa llamamos, hablamos con algunos y a las 3 de la mañana había gente de esta iglesia en este lugar, guardando estos ventiladores, guardando las cosas de sonido, armando andamios, y nosotros orando, intercediendo, porque no podíamos salir, estábamos atrapados por la lluvia en aquella zona. Entonces yo le decía al Señor, es maravilloso saber de que el cuerpo de Cristo fue formado de esta manera para servir. Y luego en el transcurso del día, bueno, trabajamos hasta las 9 de la noche, algunos, tuvimos la bendición de cenar en una isla, porque estábamos comiendo aquí, no había agua, pero afuera en una isla. Algunos se fueron y algunos decían, no sabemos si estar agradecidos porque hay más comida o por qué se fueron los hermanos. Ellos tenían que ir a trabajar, tenían que hacer otras cosas, pero algunos trabajaron en el puente, otros trabajaron acá con bombas, con diferentes sistemas de trabajo, para que hoy esto esté listo para darle la honra y la gloria al que la merece, al Dios de los cielos. Entonces yo no podía comenzar este momento sin decirle, Señor, muchas gracias. Y lo que late más fuerte en mi corazón es que Dios está levantando una nueva generación de servicio. Fíjense que aquí jóvenes, a la madrugada habían jóvenes cuidando el asunto de los equipos de transmisión, sonido, pero eran jovencitos, y a la noche había un buen grupo de jóvenes también trabajando para sacar el agua. Yo no tengo más que sentirme feliz. ¿Sabe por qué? Porque un momento me frustré y le dije al Señor, Señor, ¿hasta cuándo yo voy a estar? Hemos estado en esto por años, todos los años. Claro, han sido años que ha sido más difícil, otros menos difícil, pero el Señor me dijo, alguien te preguntó una vez que qué ibas a hacer cuando esto se inundara, cuando Él nos dio este lugar. Y mis palabras fueron esas, yo se las he dicho. Yo le dije, bueno, cuando se inunde nos salimos y cuando se desinunde nos volvemos a meter. Listo, hecho. Y entonces el Señor me dijo, fueron tus palabras y entonces cúmplelas, porque los hijos de Dios deben de cumplir su palabra. Amén.
Entonces yo quiero decirle esta mañana que seguimos en esa posición. Cuando se inunda nos salimos y cuando se desinunda nos volvemos a meter, porque este lugar nos lo dio el Señor para honrar y bendecir su nombre. Así que gracias a los que vinieron y a los que oraron en su casa, a todos muchas gracias, porque sé que aún de lejos, aunque no estuviste, seguramente tu corazón se unió a la oración de que Dios nos diera fuerza a los que estaban aquí trabajando durante todo el día y parte de la noche. Así que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Y hoy vamos a hablar precisamente sobre ese sueño, porque uno se pregunta muchas veces, y yo lo he dicho otras veces, ¿para qué estoy en la tierra? ¿Para qué nací? Tenemos diferentes maneras de expresarlo. A veces sabemos dónde nacemos, no dónde morimos, qué hemos hecho, por qué no nací. Hay gente que dice, ¿por qué no nací en otro país? ¿Por qué nací en una familia tal vez económicamente limitada? ¿Por qué no nací en una familia de esas que tienen muchos recursos? Y hay muchos sinsabores a veces en el corazón de cada uno de nosotros. Preguntas sin respuestas. Pero cuando venimos a Cristo, toda pregunta que late en tu corazón y en el mío está aclarado a la luz de la palabra. Y Él quiere mostrarnos a través de la palabra que nacimos con un propósito. Dile que tienes a la par. Entiende bien, tú viniste a esta tierra con un propósito divino. Y leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, verso 3 al 5, en la Nueva Versión Internacional, dice la palabra del Señor. Sabía Jesús, Él lo sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un lebrillo o en un recipiente, dice esta versión, y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Y cuando uno lee esto, uno se remonta rápido porque ha leído la escritura, usted y yo, y nos remontamos rápido a lo que conocemos como la última cena, el momento que celebramos cuando Dios los reúne, el Señor, para explicarles, no para desanimarlos, sino para exhortarlos, para animarlos a mantenerse firmes en medio de las crisis. En medio, dice, hoy había un canto que dice, cuando pases por las aguas no te anegarás, no te vas a ahogar, no te va a pasar nada. Entonces, la palabra es clara, eso fue extraído de la Biblia, ese canto, parte de ese canto, y lo que está diciendo es que sí va a haber agua, pero el agua no nos va a limitar. Aquí hubo agua hace 2 días, pero hoy estamos acá, estamos inundados de agua, ahora estamos inundados de la gloria de Dios. Y aquí vamos a seguir, y aquí seguimos en el nombre de Jesús. Pero ahora están en un momento clima de la vida del Señor. El Señor se iba, los reúne y los invita a una cena. Mire, le voy a decir algo, cuando uno es invitado a algún banquete, uno tiene 2 opciones. Uno, pensar en la comida o gozar el privilegio de haber sido invitado por alguien a un lugar, ¿sí o no? Porque cuando hay alguien especial en la tierra y que te invita a un lugar y a ti te invitaron, y hay gente que lo pregunta como, ¿tú eres invitado? Sí, me invitaron. Entonces no hay tanta preocupación por lo que te van a dar de comer, sino por la gratitud que hay en tu corazón, porque fuiste tomado en cuenta para este grande y magno evento. Y ahora Jesús los llama para un gran banquete. Ellos van a sentarse ahí para alimentarse y todo, pero cuando ya están todos, seguramente unos pasaron por ahí, se acomodaron en diferentes lugares. Dele espacio a su imaginación, porque recuerde que se sentaban en el piso. Bueno, era una forma distinta que nosotros, pero hoy en día en nuestra cultura, pero era el momento de que Él los había invitado a cenar, a un banquete. Pero cuando están ahí, llega Jesús y lejos de decir, preparé esta tremenda comida, hice esto, vamos a comer esto o aquello, lo que hace, para esto los reuní. Y toma una toalla, se la ciña en la cintura y comienza
a lavarle los pies a sus discípulos. Imagínense lo que está pasando por su mente. Porque ninguno de ellos lo hizo. Todos llegaron y se acomodaron y seguramente pensaron, si aquel no lo hizo, ¿por qué lo voy a hacer yo? Si el otro no lo hizo, ¿por qué lo voy a hacer yo? Y muchas veces nosotros perdemos el privilegio de pensamiento en pensamiento. ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Somos tantos, somos esto, y muchos argumentos en nuestra mente que nos limitan para tener la bendición de Dios. Por eso fue que aquel día Pedro, una muestra de que se sintió aparentemente avergonzado, y le dijo, tú no me lavas los pies a mí. ¿Sabe qué le estaba diciendo Pedro? Tú eres el maestro, tú me lavas los pies a mí. No, yo te los debería lavar a ti. Sí, yo te los debería lavar, pero no te los lavé. Y estoy avergonzado porque eres tú el que ahora no te importó la posición, los protocolos. No eres un Dios de protocolos. No te importó, te despojaste y lo hiciste delante de todos. Y no lo vas a hacer conmigo porque yo no quiero sentirme que te deshonro con esto. Y él le dijo, ay Pedro, tú no entiendes esto. Si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Pero entonces cuando Pedro le dice, entonces lávame todo, báñame. No, suficiente. Ustedes ya están limpios con la palabra, pero deben entender esto. ¿Saben qué es lo que Jesús estaba enseñando? Que en esta tierra, ninguno de nosotros venimos a esta tierra para que nos sirvan. Nosotros venimos a esta tierra para servir. Cuando encontramos la puerta del entendimiento por el cual Dios nos crió, que es servir, entonces comenzamos a ser felices. Le voy a decir por qué. Porque cuando tú y yo entendemos que nacimos para servir, comenzamos a ser más felices porque dejamos de pensar más en nosotros, menos en nosotros, para pensar más en otras personas. Cuando dejemos de pensar menos en nosotros y pensemos más en otros, entonces comenzará a abrirse la puerta de la felicidad en tu vida y la mía. Porque no vas a estar preocupado por ti, sino por el otro o por los otros. A veces nosotros estamos preocupados por nosotros nomás, por lo que nosotros merecemos, por lo que, cómo nos tratan, por el lugar que merecemos ocupar en algún lugar. Ellos pensaban qué lugar querían ocupar los apóstoles. Yo no sé cómo era la repartición ahí. Hoy en día se acostumbra en nuestras culturas que hay una mesa a la cabecera, hay una silla, y que el que se sienta ahí es el que va a orar o el que va. Y muchos evitamos esa mesa, y dicen, no, siéntese usted ahí. A mí algunas veces me han dado el privilegio los hermanos de decir, siéntese aquí, pastor, y me siento ahí, pero me siento raro, porque yo no soy jefe de nadie. Yo soy un servidor de Cristo, igual que tú. Pero ahí no sé cómo era el ambiente, pero Jesús llegó para enseñar que en esta tierra el único grande que ha venido a esta tierra es Él. Y que aún siendo el más grande que ha visitado esta tierra, vino para servir, para cumplir su asignación, para cumplir el propósito por el cual Dios lo trajo. Amén. Yo te voy a decir una cosa. Algún don Dios te debe haber dado a ti. Mi pregunta es, ¿lo estás usando o no lo estás usando? Esa es la pregunta para tu vida y la mía en esta mañana. Pero los discípulos estaban preparándose para disfrutar un banquete con Jesús. Ahora, comer con Jesús, cualquier comida, no importaba, ¿eh? Cuando tú comes con alguien a quien tú reconoces, a quien tú respetas, a ti no te importa qué comida van a poner. Cuando no respetamos, es cuando nosotros hablamos mal de alguna persona. Es cuando decimos, por ejemplo, esta era la comida y esta era la gran bulla. Ojalá nunca lo hayamos hecho, es una falta de respeto. Pero cuando respetamos a alguien, así nos pongan un meneíto con un vaso de agua, decimos, qué rico está ese meneíto, qué bárbaro ese hombre, la sacó del estadio, decimos. Y uno dice, pero ¿qué fue lo que pusieron ahí? ¿Sabe por qué? Porque el amor cubre los errores, las dificultades. Cuando sabemos que nacimos para dar y no para recibir, entonces damos respeto, damos amor. Y los discípulos llegaron. Ya no les importaba qué comida iba a haber. Ellos iban a estar con el maestro. Imagínense que el maestro nos invite a una cena. Hoy nos invitó a una cena. No sé con qué corazón venimos, pero había una unción de Dios impresionante esta mañana ahí. Y entonces nosotros tenemos que entender como ellos aquel día. Mas sin embargo Jesús les dio ejemplo y les enseñó que hay diferentes banquetes para disfrutar.
y le sirvió lavándole los pies. Cada persona está capacitada para servir de acuerdo a algunas características que posee y que le dan su perfil de servicio. Cada uno de nosotros estamos preparados para algo. Ahora, según el diccionario de la Academia Real Española, perfil es un conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o algo para servir o para hacer algo en esta tierra. Ahora yo te pregunto, ¿eres un convencido que naciste para hacer algo en esta tierra, sí o no? O sea, ¿alguna vez te has preguntado cuáles son los dones que Dios me dio? Dios tal vez no te llamó a predicar, ni a cantar, ni a dirigir un programa de cámaras, ni a dirigir un programa de sonido, no sé. Pero algo debe latir en tu corazón en medio de un mundo tan necesitado como el que nosotros vivimos. Hay tantas necesidades, hay tantas maneras de servirle a Dios. Lo único que yo estaba diciendo el domingo pasado es que sí podemos hacer el trabajo para Dios siempre que lo hagamos con orden, siempre que lo hagamos con respeto, siempre que lo hagamos en base a la asignación que Dios nos ha dado. Porque Dios te ha dado una asignación a ti y una a mí. Miren, el hogar, la asignación es que Cristo es cabeza de la iglesia, Cristo es cabeza del hombre, el hombre es cabeza del hogar y Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, y la mujer es la ayuda idónea, y ahí comienzan los hijos y ahí va. En un colegio hay un director, hay maestros y están los alumnos. En una empresa hay un gerente y así sucesivamente. Eso se llama orden. Cada uno cumple una asignación. Igual que en la tierra, tú y yo cumplimos una asignación. Allá hay hermanos sirviendo con los niños, trabajando con los niños. Hay personas que dicen, con los niños yo no me atrevo a ir a servir con niños. Yo no sirvo para eso, yo no aguanto esos chavalos. Pero hay hermanos y hermanas que Dios los capacitó para eso. Son felices con los niños y los niños son felices con ellos. Hay otros que están en el diaconado. Cada quien está haciendo algo esta mañana acá. Así que tú mismo que estás hoy acá y yo que estoy predicando, estamos siendo entrenados para ir descubriendo cada día cuál es el propósito de Dios para nosotros. Así que démosle un aplauso al que lo merece, que es el Dios de los cielos, y que hoy nos dirija en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Él nos llama para disfrutar. Hay diferentes banquetes, pero Jesús aquel día llegó y llevó una forma diferente de disfrutar. No era por la comida, sino por algo más grande, por la comida que no caduca, que es el agradar al Dios de los cielos. Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura ¿de quién? ¿Cómo dice? Somos hechura suya. ¿De quién? De Jesús. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Fuimos puestos en la tierra para aportar algo. No fuimos creados solo para consumir sus recursos, para comer, ocupar un espacio, respirar. Dios nos ha dado talento y capacidades para que hagamos la diferencia en nuestra vida. A esto en la iglesia se le ha llamado ministerios. Y él dice que fuimos hechos a su imagen, a su semejanza. Somos hechura suya. Ahora, hay algo que nosotros debemos reconocer, y no reconocer, sino cuando lo leemos, asimilarlo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, que algunos de nosotros a veces nos creemos buenos. Es que yo soy buena gente. ¿Cuánto hemos dicho eso o hemos escuchado eso? Es que yo soy bueno. Yo soy buena. Dice que lo bueno que hay en ti, las buenas obras que tú puedes hacer y las que yo puedo hacer, Él ya las preparó de antemano. Tú y yo solo vamos a cumplir el manual de la vida, porque Él ya puso en ti y en mí sus propósitos, los talentos, lo que tú puedes hacer. Él ya lo puso en ti y lo puso en mí. No es que tú eres tan bueno para descubrirlo y para hacerlo. Tú no eres creador ni yo tampoco. El único creador es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces lo que tú tienes, los talentos que tú tienes, tú debes de darle gracias a Dios y yo también. Él los puso en ti.
¿Sabes por qué tú eres chistoso? Porque Dios te hizo chistoso. ¿Cuántos chistosos hay aquí esta mañana? Dios te hizo chistoso. ¿Sabes por qué eres enojado y nada tienes de bravo? Porque Dios así te hizo. Algunos que solo impresión son. Y cuando uno habla con ellos, ahí nomás se desquebrajan. Yo me recuerdo una vez que fuimos a un lugar X y me reservo nombres y todo porque eso está en las redes. Y es que había alguien y salió un grandote que nosotros, ese grandote. Y nosotros todos con miedo. Y cuando se arrimó para hablar, vengan para acá, dijo. Una vocecita parecía parlante. Y hay unos chimirringos que tienen unos vocerrones que uno se asusta, hasta les dicen pollos roncos. Entonces, nosotros no vemos, no son las apariencias lo que mandan. ¿Saben cómo dijo el profeta? El problema de ustedes es que se han dejado impresionar en la vida viéndolo de fuera, pero yo, su padre, miro lo de dentro. No dejes que nadie te califique por lo que ve de ti o por lo que piensa de ti, sino que el único que puede calificarte es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él ve lo de dentro de tu corazón y del mío. Él no ve lo de fuera. A nosotros nos impresionan con atuendos, con esto, no. O con un montón de mentiras o alguien que nos tira historias, no. Por sus frutos. Por sus frutos. Son tus frutos y los míos, por los que hay que luchar y batallar. ¿Sabes qué? ¿Cómo se consiguen buenos frutos? Hay que poner en práctica los dones y los talentos que Dios te ha dado. Hay gente que tiene un corazón impresionante. Hay gente que tú sabes que en todo momento de crisis ahí aparecen, ¿o no? Mire, aquí hay un programa que se hace en las cárceles y yo le puedo poner un video, si pudiera, y lo vamos a poner un día, todas las veces que cocinan en esa esquina para no sé qué cantidad de presos, y eso lo hacen cada 2 meses. Entonces, un video ahí, uno en la cárcel. Mire, las mismas que cocinan son las mismas que he visto cocinar todo el tiempo. Yo ya ni me meto en eso porque ahora el que lleva ese programa es hermano Larry con un grupo ahí. Y los que van a lavar las celdas y al desinfectar todo eso son los mismos también. ¿Quién les dice que lo hagan? Es que Dios puso un don en ellos. Dios puso un querer como un hacer en sus corazones. El talento, la voluntad de hacerlo. Es igual como cuando esto se inunda. Todos los años que siempre que se ha inundado, cuando yo vengo aquí, yo ya sé, puedo ver en mi mente como un video a quiénes voy a ver y quiénes voy a encontrar. Y a morir aquí con las botas puestas. Entonces, y no es porque los otros seamos malas personas o no nos duela. Lo que pasa es que tal vez tú fuiste creado para otras cosas y tenemos que entender eso, ¿no? Lo importante es que los talentos que Dios te ha dado y la asignación que Dios te ha dado a ti, tú la estés cumpliendo en el reino de los cielos, acá en la tierra para engrandecer el reino de los cielos. Porque si tú eres hijo de Dios, naciste con un propósito y no estás haciendo nada, entonces yo creo que estás en peligro. A lo mejor eres intercesor, como me dijo uno un día. Yo nací para ser intercesor, yo oro en mi casa, mira, está bien, yo lo creo. Dios nos hizo para cosas buenas y no malas. Di conmigo, Dios me hizo para cosas buenas, porque que quede en tu corazón y el mío. Efesios 2:10. Pues somos, dice esta versión, me gusta, la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Ahora dice que tú eres y yo somos la obra maestra. O sea, ¿cómo te hizo Dios? Y Dios preparó las cosas buenas. ¿Sabes? Las cosas buenas que tú vas a hacer y que yo puedo hacer ya están preparadas de antemano por el Dios de los cielos. O sea que tú no eres el diestro. Yo no soy el diestro. Tú no eres el experto, la experta. El experto es Jesús de Nazaret. Él fue el que puso en ti la capacidad de servir. Hay cosas que nosotros a veces vamos a pasar por la vida, estamos pasando y no estamos entendiendo. A veces nos emocionamos en algunas cosas, nos confundimos, pero los dones de Dios no son emociones.
Los dones de Dios permanecen en el corazón de un hombre y de una mujer. Pase lo que pase. No es como dice el canto, aunque pase por las aguas no te... Sí, o sea, va a haber agua. No dice que no va a haber, porque esto sí lo está diciendo. Aunque pase, cuando pase por el fuego no te... O sea, que vas a pasar por el fuego también y yo. Pero no nos vamos a quemar. El asunto es si vemos el fuego y nos regresamos. El asunto es si vemos el agua y nos achicopalamos y decimos, no, yo no lo voy a hacer, que yo tengo temores, tengo miedo, yo no voy a seguir adelante, voy a renunciar. ¿Sabes? La asignación que Dios te dio, te la dio porque tú tienes la capacidad para llevarla adelante en el nombre de Jesús. Porque no le va a dar Dios a alguien la carga que no puede llegar, que no puede llevar, el compromiso que no puede llevar. Dios ya preparó las cosas para que tú y yo soportemos las crisis, las dificultades, lo que venga, sabiendo que en medio de todos los momentos difíciles, su promesa es estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que no está solo, ni sola, ni yo estoy solo. Él está con nosotros en el nombre de Jesús. Esas cosas buenas te ayudan a desarrollar tu ministerio haciendo lo que haces para el Señor. Según las Escrituras, eres un diseño hecho original y a la medida. No eres cualquier cosa. Dios creó un ADN en cada uno de nosotros. Él nos diseñó. Dios no solo nos formó antes que naciéramos, sino que planeó, mire qué hermoso esto, cada día de tu vida y te creó para su servicio. Ahora, cada día de tu vida está planeado por Dios. ¿Podemos asimilar esto en nuestros corazones? Este día Dios lo planificó para ti y para mí, para hacer cosas buenas. Cuando tú y yo nos salimos del carril y comenzamos a hacer cosas que no le agradan a Dios, entonces estamos en problemas. Pero porque Él nos dio libre albedrío. Por eso le dijo aquel día a Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea, este es el camino. Pero nosotros agarramos veredas. Y entonces cuando comenzamos a salirnos del aro, comenzamos a hablar mal, como los de Maús. ¿Eres tú el único forastero que no sabes lo que pasó? De Jesús Nazareno que fue. Y además nosotros creíamos que Él iba a redimir a Israel y estaban hablando solo fracaso. Se habían salido del carril. Habían perdido de vista al maestro. ¿Sabes cuál es el problema tuyo y mío? Ese, cuando perdemos de vista a Jesús y ponemos la vista en los hombres, ponemos la vista en los recursos terrenales, cuando ponemos la vista en lo efímero, nos comenzamos a perder en el camino de la vida. Pero cuando somos hombres y mujeres que seamos capaces de poner los ojos en Cristo y no apartarnos del camino, veremos su gloria en cualquier mover de esta tierra en el nombre de Jesús. Pero lógicamente este mundo es tan complicado, tan difícil, las luchas y las batallas tan reales, las necesidades tan latentes en tu vida y la mía, que de repente nos hacen desviarnos. Y entonces decimos, aquí no hay nada, Jesús me olvidó, se apartó de mí, ya no puedo seguir adelante, me dejaste solo. Comenzamos hasta a blasfemar contra el Dios de los cielos, creyendo que nos dejó solo, que nos olvidó, sin recordar que Él ha dicho, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, Él lo cumple y lo cumplirá todos los días de tu vida. Por eso es que cuando tú y yo estamos en una crisis, después de pasar el momento crítico, nos postramos y le decimos, gracias Señor, porque nos sacaste adelante. Gracias Señor. ¿Sabe por qué? Porque su palabra se cumplió una vez más en ti y en mí. Pero claro, como humanos temerosos, tenemos que luchar porque Dios nos mantenga la fe en ese nivel. Somos un diseño original y a la medida del Dios de los cielos. El Señor nos dio un perfil único. Nos hizo con un solo molde. A mí me impresiona eso porque la palabra lo explica. Nos hizo con un solo molde que jamás volvió a utilizar. ¿Cuántos de nosotros somos repetitivos en las cosas? Ahora hay lugares que se conocen como maquilas. Hacen ropa de la misma, miles de... No, Dios te hizo único y te hizo única a ti. Esa es la gran lucha en medio de nosotros a veces, que somos diferentes.
Tú mira tu perfil griego en un espejo y mira el del otro. Y a veces comienzan las grandes batallas en tu vida y la mía. Hay muchas personas en la tierra que no están conformes de cómo son. Voy a dejar 3 segundos para pensar si tú estás conforme como eres. Y entonces han nacido los problemas y hoy en día la ética se tiró a un lado y se tomó la estética. ¿Qué importa cómo nos veamos? Lo importante es eso. Porque el pelo no nos gusta negro porque queremos que sea amarillo. No estoy ofendiendo a nadie esta mañana y espero no herir susceptibilidades. Porque al comienzo, y por eso le digo, no quiero herir susceptibilidades, ¿me deja? ¿Somos una familia? Ok, entonces, y los de las redes también, agréguense a esta familia esta mañana porque vamos a entrarle con todo en el nombre de Jesús. Mire, antes yo no tengo complicaciones en el caso, y con nadie pues, pero yo pienso, digo, una mujer no quiere el pelo negro, lo quiere amarillo, está bien pues, que sea gringa por una semana, o lo quiere de otro color, o de otro, tranquilo, yo miro esas cosas, pero yo pienso en mis canas, que no son vejez, es raza. No, para aclarar, es que usted también, no se equivoque, así que no se arriesgue conmigo, no crea que ya estoy viejo, porque puede salir difícil la cosa. Pero ya que un hombre, se ande pintando el pelo y se pinten los ojos y todo eso ya no. Un día fui a un lugar y había un muchacho que estaba ahí, le estaban depilando las cejas y yo dije, esto no me gusta. Y de repente, como yo quedaba viendo, creo que se sintió tan pesada mi vista y por eso uno tiene que aprender a ver a la gente. Porque me dijo, mire, pero soy macho. No, yo no he dicho nada, le dije yo. Y el pelo, porque un día me encontré un amigo cuando le dije, mira, no, me dice, yo le tengo horror a las canas. Levanten la mano todos los hombres que se pintan el pelo aquí. Vamos a hacer un asunto en esta semana aquí. Nada. Pero que hay una lucha, usted no me lo va a negar. Hay personas que dicen, yo quisiera ser alto, yo quisiera ser chaparro, yo quisiera ser grande. Mira, Dios te hizo para que cumplas un propósito en esta tierra. Y la medida que Dios te dio, el pelo que Dios te dio, los ojos, todo lo que Dios puso en ti, lo hizo especial. Un solo molde, un solo Alejandro en la tierra, no hay dos Alejandro, porque Dios murió por ese Alejandro, dio su vida por ese Alejandro, y Dios lo hizo especial para él. Y para cierta persona que está a la par de él, que no quiero decir quién es, pero la estoy viendo. Sí, así es Dios. Pero nosotros andamos ahí buscando cómo cambiarnos, que no quiero esto, que no quiero aquello. Miren cuántas personas mueren en el mundo por andarse reparando el cuerpo, por andarse reparando cosas que no deben tocar, porque tú fuiste hecho y hecha como una obra maestra por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dile que tienes a la par, no me había dado cuenta, pero sos un tipazo, o sos una tipazo, un tipazo. Para los hombres, pues, para que se emocionen esta mañana en el nombre de Jesús. El Señor nos hizo únicos. Ahora, yo le pregunto, ¿nunca se ha hecho la pregunta? ¿Alguna vez en su vida usted se ha preguntado, o le ha preguntado a él, pues, Señor, ¿para qué me salvaste? Nosotros, la historia es similar. Nosotros crecimos en diferentes ambientes, pero la similitud del desarrollo del ser humano es la misma. Yo siento que es impresionante. Es similar la vida tuya y la mía. Y crecimos con amigos, ¿sí o no? Familiares, amigos, en medio de un entorno en el barrio, no sé cómo. Uno cuenta su historia de chavalada y uno recuerda todo eso. Y uno dice, Señor, pero me elegiste a mí. Porque tal vez muchos de tus amigos ya no están. Muchos nunca tuvieron la bendición y el privilegio de conocer a Jesús en la dimensión que tú lo conoces, de servirle, de hacer cosas por él. Incluso nos hemos encontrado, yo me he encontrado preguntándole, Señor, ¿por qué a mí? Habían muchos amigos que eran mucho mejores que yo. Y ellos deberían estar haciendo esto y no yo. Pero fue a él quien le plació. Es la voluntad de él que es perfecta, no la tuya y la mía. Entonces y entonces uno dice, ¿para qué me salvaste? O sea, ¿para qué usted monta un programa, un proyecto, en su vida un sueño?
¿Para qué? ¿Para qué lo hace? Lo hace con un propósito. Por algo pone usted un negocio, por algo usted hace esto, por algo arregla un lugar. Dios nos salvó para que lee. Dígalo conmigo, Dios le salvó para que lee. ¿Verdad que sabemos? ¿Para qué? Lee. Para que le sirvamos, para servir. Cuando le sirves a tu hermano que está a la par, cuando le sirves a una comunidad, cuando le sirves a alguien, cuando en vez de minimizar, cuando en vez de lastimar, cuando en vez de señalar, damos y servimos, estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos trajo a esta tierra. Cuando bendecimos, cuando de tu boca sale palabra de bendición, cuando miras prosperar a alguien y sale de tu boca el gozo de decir gracias, Señor, porque bendijiste a ese hombre con un vehículo, porque bendijiste a esa familia con una casa nueva, porque le diste un nuevo trabajo, porque lo sanaste. Cuando la envidia se aparta de tu corazón y del mío y disfrutamos que otros prosperen delante de nosotros, aunque creamos que nosotros no estamos prosperando, entonces estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos trajo a esta tierra. Servirle. Porque el que no sirve, no sirve. Ya conmigo, el que no sirve, no sirve. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada por Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras ni capacidades, sino conforme al propósito por el cual nos creó Él. Él nos salvó. Porque Él sabe que tú tienes dones, que tú tienes talentos, que todos tenemos algo que podemos hacer por Él en esta tierra. ¿Qué estamos haciendo con el talento que Dios nos dio? ¿O estamos empleando nuestro talento en nuestros propios beneficios nomás, sin pensar en nuestro entorno? Porque muchos de nosotros vivimos así. Y nos preguntamos, y perdón lo que voy a decir, ¿por qué no prospero? ¿Por qué Dios no abre las ventanas de los cielos? ¿Por qué siento que no paso de aquí? Que estoy en un patinar y patinar, porque no hemos entrado en el propósito de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no damos, porque no tenemos. ¿Y cuándo vamos a dar si no tenemos? Y si no damos, nunca tendremos. Así de sencillo. Si no siembras en el necesitado, si no siembras en alguien en esta tierra, nunca tendrás cosecha, porque solo tienen cosecha los que siembran. Y a veces hemos agarrado eso para pensar que es que tiene que ser diezmo, que es que tiene que ser ofrendas. No, tu entorno está lleno de necesidades también. Hay familias en la tierra. Aquí en esta iglesia hay familias que sostienen huérfanos por años ya. Aquí en esta iglesia hay familias, debo decirlo ahora, que han enviado niños al colegio por años, costeándole todas sus cosas y sus estudios. Aquí en esta iglesia hay familias que han costeado universidades, donde se han graduado en universidades jóvenes de esta iglesia. Hoy en día hay familias que están enfrascadas en programas de eso. Hay familias que reciben una provisión mensual aquí, porque alguien pone ese recurso para que niños huérfanos, para que viudas, para que gente que esté en crisis tenga un alimento cada día en el mes. Y han pasado años y yo les he dicho, ¿y ahora qué? No, pastor, hasta que Dios nos deje de dar, dejaremos de hacerlo. Y yo digo, Dios da semilla al que siembra y le da pan al que come. Y no lo divulgamos, y perdón a los hermanos porque estoy hablando de eso, porque su primer propuesta es, no queremos que nadie se dé cuenta de esto. Pero nosotros les enviamos cada mes su voucher para que miren cómo fue invertido y la entrega a las personas. Yo mismo hago algunas entregas y algunos hermanos de acá que nos ayudan. Pero ellos cada mes que reciben su salario, apartan ese dinero. Si son $200, esos $200 no los tocan, porque esos son para alimentar a gente con necesidad. Y eso me impacta a mí mi corazón. Pero ¿sabe una cosa? Los he visto ir de 0 a 1000. Los he visto ir de 0 como con un cohete en la espalda en la bendición de Dios. No es todo lo que hay que hacer, pero es parte de los dones
que Dios puede haber dado a tu vida y a la mía en el nombre de Jesús. Amén. Dios no nos salva para que hagamos su obra. No eres salvo por buenas obras. ¿Cuántos sabemos que las buenas obras no nos van a salvar? No somos salvos por buenas obras, sino para hacer buenas obras. O sea, no somos salvos por buenas obras, sino que somos salvos para hacer buenas obras en la tierra. Porque los planes de Dios son buenos y no malos. No debemos de servir a Dios por culpa, por miedo, obligación, sino con gozo y profunda gratitud por lo que ha hecho en nuestras vidas. Mire, a veces le servimos a Dios porque nos sentimos culpables, porque esperamos algo de Dios, porque queremos comprometerlo a que haga esto, yo te doy y tú me das, porque hemos tomado el concepto que se vive en la tierra. Yo te ayudo y espero que cuando yo tenga necesidad tú me ayudes a mí. Porque si no vamos por la calle diciendo, es un mal agradecido, es una mala agradecida. Eso no es así. Cuando tú das algo a alguien, te olvidas de lo que diste. Porque entonces condicionar a la gente, eso no es de Dios. Si Dios nos diera condicionado a todos nosotros, ¿cuándo le pagaríamos a Dios todo el bien que ha hecho por nosotros? Entonces cuando tú le das a alguien, dale. Si Dios te lo dijo, y no estés esperando que te paguen bien. Y algunos comenzamos, que yo aquí, que yo allá, y es un malagradecido, es una malagradecida, ahora no se acuerda de mí, ahora no sabe. No, hombre, no debe ser así. Está como uno cuando familiarmente llega, yo salgo a trabajar para traer el alimento a esta casa, que no sé qué, y ay, ¿qué? Si es un hombre, yo pregunto, ¿para qué te casaste? Esa es tu responsabilidad y la mía. Si es una mamá, ay, estos chavalos ya me tienen novio, ¿para qué tuviste hijos, mamita? Es una responsabilidad. Y es que ahora ojalá que los colegios trabajaran 48 horas en vez de 24 para que estos chavalos se vayan a la escuela. Y ahí entonces, ¿en qué país estamos? Y son tus hijos. Ahora vivimos en un ámbito moderno y perdón, debo decirlo. Bueno, muchos tienen el privilegio de tener quien cuide a los niños. Antes las mamás hacían todo y cuidaban a los niños. Y las mamás no tenían 2 niños o 1. Usted pregunta, ¿y cuántos tenés? Ya 7, 10. Así era. Y las mamás tenían tiempo para cuidar 5, 6, 7, 10 hijos y no había ningún problema. Ahora las muchachas, ay, estos chavos me van a matar. Búscame una china, otra china que se vaya a vivir a Japón. Ahí hay un montón de chinos, ¿no? O a China. Pero es una responsabilidad de cada quien, hermano. Dios te dio el don. Bueno, si Dios te da hijos, Dios te va a dar la paciencia, la capacidad, el recurso y todo para sostenerlos y sacarlos adelante en el nombre de Jesús, siempre y cuando nos mantengamos en el camino de Rey de Reyes y Señor de Señores. Decirle que tenés a la par. ¿Todavía estás aquí? Ya vamos a terminar, decirle, no te preocupes. Dios nos llama para servirle. Éxodo capítulo 3 es uno de los llamamientos más poderosos en la Biblia. Capítulo 3, verso 4, iremos al 7, 9 y 10. Solo eso. Viendo Jehová que él iba a ver, hablando de Moisés, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí, Señor. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Verso 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora, no hay servicio pequeño ni grande. A veces nosotros vemos en el llamado de Moisés, pues que este era Moisés y todo. Pero lo que le quiero decir es esto, que en esta tierra, en medio de tu vida y la mía, el llamamiento no es humano. Yo por eso no me voy a poner a discutir o a señalar y a lastimar. Lo estoy diciendo en el altar y Dios, lo digo delante de Dios. No me arriesgaría a abrir la boca si alguien tiene o no llamado, porque no me compete a mí. Ese es un programa del Dios de los cielos. Moisés
Es una historia impresionante de que el hombre nace, Dios lo guarda, porque lo van a matar, ¿se acuerda? La mamá lo esconde, Betsabé, y lo cría la hija de Faraón y crece en el palacio. De ahí mata a aquel egipcio, de ahí tiene que huir al desierto. El hombre vive una vida impresionante, se está muriendo, lo salvan, pero el propósito y la posición no es de Moisés, es del Dios de los cielos. El plan que Dios está armando. ¿Quién iba a creer lo que iba a pasar con Moisés cuando lo dejaron ir en aquel Moisésito en el río? ¿Quién podía decir en lo que se iba a convertir? ¿Quién podía hablar del propósito por el cual Dios lo había traído? Yo te pregunto esta mañana, ¿quién puede hablar del propósito por el cual Dios te trajo a ti, a esta tierra? Porque Dios te trajo con un propósito. ¿Y qué hay dentro de ti? ¿Dónde está tu potencial? Tú decides si te escondes o lo pones en las manos de Dios. Porque Moisés declaró que era tartamudo, que era esto, se opuso a todo, pero Dios tenía un plan para su vida. Y había un llamamiento para ese hombre para sacar al pueblo de allá, de Egipto. Y no en bandeja le iban a poner todo, porque al final ni entró a la tierra prometida, que era el propósito por el cual Dios lo llamó, pero cumplió el propósito de Dios en la tierra. Aquí no se trata de hasta dónde llegas tú, hasta dónde llego yo, o qué tú puedes hacer o qué puedo hacer yo, sino se trata de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas por la cual Dios nos creó. Y no estarnos ahí lamentando y luchando y batallando en nuestros propios argumentos y dejando que los días se vayan sabiendo que hay tanto en nuestro alrededor para darle al Dios de los cielos. Y Moisés es impresionante, ya sabemos, después va al desierto y de ahí Dios lo llama. Tranquilo estaba Moisés, podríamos decir. No, fue todo un proceso, pero todo el plan, cuando tú lo ves, es de Dios y no de hombre. Entonces tú y yo no podemos venir a pararnos en un lugar y decir, yo soy capaz de esto, yo hice esto porque yo soy inteligente, porque yo soy sabio. Hay personas que se creen sabias en su propia opinión y eso es un error. La Biblia lo dice, no seas sabio en tu propia opinión, porque el único sabio que ha venido a esta tierra es Jesucristo, el Dios de los cielos. Amén. Debemos de entender eso. Hay algunas iglesias en China precisamente donde dice que cuando alguien se convierte a Cristo, les dan la bienvenida a los nuevos convertidos diciendo: Jesús ahora tiene un nuevo par de ojos para ver, nuevos oídos para escuchar, nuevas manos para ayudar y un nuevo corazón para amar a otro. No hay servicio pequeño, hay que imitar a Cristo y no a nadie más en esta tierra. Y en el punto 3 vamos a hablar del diseño, nada más para terminar. Dice que Dios nos diseñó para que le sirvamos al estilo de Jesús. Jesús fue el modelo y lo sigue siendo para la iglesia en la tierra. Filipenses capítulo 2 verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, Jesús dio su vida sirviendo. Ahora mi pregunta es, con esto vamos a terminar. Jesús dio su vida sirviendo por cumplir el propósito de Dios. Yo me pregunto esta mañana, y debes preguntarte tú, ¿por qué estás dando tú tu vida? ¿Estás dando tu vida por sacar adelante un programa terrenal, por hacer esto? ¿Dónde estás invirtiendo pues tu vida? ¿Dónde estoy invirtiendo yo la mía? Son preguntas que a veces nos asaltan, porque a veces le he dicho al Señor, no crea, a veces le pregunto cosas. Hace unos meses hubo un programa, hay un programa en los Estados Unidos que es de, ¿cómo se llama? Rehabilitación de personas que han estado en drogas, en alcohol y en situaciones, y entonces los meten, pero allá los centros son distintos que acá, hay mucha capacidad económica allá, pero no es la capacidad económica lo que manda, es el corazón de Dios. Eso funciona en cualquier lugar del mundo. Y entonces me llamaron a mí para dar un consejo, y no le estoy contando esto porque yo para que usted diga, ala, qué bárbaro el pastor. No, me llamaron porque Dios puso en el corazón de alguien allá, llámate al pastor Córdoba, a lo mejor él tiene una idea de cómo podemos resolver esto. Y me llamaron, y como habían unos bilingües, entonces con un traductor yo les pude decir lo que Dios me dijo. Y la cuestión es que esto funcionó porque el problema era con un musulmán, por asuntos de atuendo. Eso se ponen algunos cositas y ellos
aún donde anden se visten de la misma manera y son complicados en sus creencias. Entonces había una lucha ahí. Pero allá hay Estado de Derecho, y si tú haces algo que no está bien, puede haber una demanda y cosas así. Entonces, cuando se dio eso, me dijo la otra persona, dice este que dirige el centro, que te deberíamos dar trabajo, que porque no vienes y trabajas con nosotros un tiempo y puedes ir y venir. Yo le digo, no, porque eso significa recursos, ¿no? Vas a trabajar, te van a pagar. Pero no, a mí Dios no me mandó a eso. Yo tengo aquí, yo hago cosas en Nicaragua que me proveen quizás más recursos de los que voy a obtener en aquel lugar. ¿Por qué? Porque Dios aquí fue donde me plantó. Y lo que un hombre va a estar entendido en la tierra es eso. Hay personas que cuando les dicen aquí los vislumbran, con vislumbres caminan. Uno va a estar conectado a la fuente que se llama Jesucristo. Por eso es que hay mucha gente que donde está la bulla, así decían aquí los viejitos antes, ¿dónde va la gente? Donde va Clemente. Así no es el asunto. El asunto es que tú y yo debemos de ir donde Dios nos dijo que vayamos. ¿Cuántas veces? Aquí vino en los tiempos cuando comenzamos la obra, vino una mujer y Dios, no lo estoy diciendo para minimizarla, no menciono nombres, pero vino para decirme, dice el Señor, yo soy una profeta, me dijo, y dice el Señor que no es en Rivas donde tú tienes que plantarte, es en Managua, ya tenemos el lugar, tenemos todo para que te vayas. Y me dijo, Dios me dijo. Yo le dije a ella, a ti te dijo, pero a mí no me ha dicho nada. Hasta que me diga a mí me moveré. Y aquí sigo. Porque Dios me dijo en Guatemala una noche, coge tus cosas y regresa a Rivas. Y alegue quien alegue. Y han habido luchas, batallas, crisis, todo lo que hemos pasado. Seguimos sacando agua en las inundaciones. Este es el cuarto templo que ya estamos construyendo. Porque primero fue con tablas, el otro de bambú, el otro de lámina y ahora este. Y no sabemos qué Dios traerá. Pero en tu vida y la mía, lo único que se cumplirá como de una manera perfecta es la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres. Así que tenemos que entender esto en la vida. No importa la duración de tu vida, sino cuánto sirves con ella. ¿Cuánto vamos a vivir? ¿Qué importa? Lo importante es cuánto le servimos a Dios en el tiempo que vivimos. No es cuánto tiempo vivimos, sino qué hacemos con nuestra vida. Porque podemos vivir 100 años, pero nunca hicimos nada con la vida nuestra. Debemos de reflexionar, y con esto termino, en lo siguiente. Jacob fue un hombre inseguro, ¿sí? José fue maltratado por sus hermanos y todo. Moisés fue tartamudo. Gedeón declaró que era muy pobre. La samaritana con fracasos constantes en su vida. Rahab fue inmoral. Pero a todos ellos Dios los usó para su servicio. Y yo estoy seguro esta mañana que el mismo plan que tuvo con ellos lo tiene contigo y conmigo. Dios te va a usar a ti en esta ciudad donde Él diga, en el nombre poderoso de Jesús. Pero esta tierra sabrá que hay Dios en la tierra, que Dios no está muerto, que Dios está vivo. Y mi ánimo para ti es ese: que no te detengas, que sigas adelante, que le creas a Dios, que te apegues al Dios de orden y lo busques de la manera que lo describe la palabra, no como lo decimos tal vez los hombres, porque para eso tenemos una Biblia que es el manual de la vida, y entonces veremos su gloria todos los días que vivamos en esta tierra, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y le damos honra y gloria a ese Dios de poder? Si alguien vino enfermo, yo diría, a veces perdemos las grandes oportunidades en nuestra vida, pero si veniste enfermo o enferma, ¿por qué no le dice hoy, Señor, yo he bregado con esta enfermedad?